Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, un organismo internacional regional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Les da la bienvenida a este webinar, La guerra en Ucrania, estrategia y táctica. De parte del señor Osvaldo de la Guardia Boyd, director del ICAP, les saludamos afectuosamente y agradecemos por participar de este espacio, que forma parte de un esfuerzo institucional por fortalecer las competencias de los estados y las instituciones por medio de su recurso humano, la modernización de las entidades públicas y el apoyo a la integración centroamericana. Este webinar se enmarca en la red Alumni ICAP, un espacio diseñado y pensado para mantener el contacto cercano con nuestros graduados, docentes, investigadores y colaboradores del ICAP, que permite la generación de conocimiento conjunto y la identificación de tendencias y la construcción de redes. Si tienen interés de formar parte de esta red, pueden inscribirnos a través del chat de esta sesión y procederemos a enviarles la información correspondiente. Ahora bien, este webinar es un espacio que cuenta con un panel de alto nivel que evaluará los temas relacionados a la estrategia y táctica en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Para dar inicio a la actividad, les presento a la señora María José Castillo Carmona, gerente técnica del ICAP, quien será la moderadora del espacio. Procedo a presentar a doña María José, quien es máster en Relaciones Internacionales con énfasis en negocios internacionales y máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, quien cuenta con una amplia experiencia en toda la región centroamericana en la administración pública y la institucionalidad regional, gestionando la ejecución de proyectos regionales y colaborando con el diseño y seguimiento de programas formativos que atienden a las necesidades de las instituciones socias del ICAP. Ha escrito publicaciones en temáticas de integración y gerencia de la ejecución de proyectos de desarrollo. Buenos días, doña María José. En este momento le comparto el control de la sesión. Muchas gracias, María José. Nos estamos hablando de tocaya a tocaya. Y buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Buenos días también a los panelistas que tenemos el gusto de contar hoy con su participación. Y sean todos bienvenidos a este webinar que hemos denominado La guerra en Ucrania, estrategia y táctica, y que, como bien nos señalaba María José, es organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública con la finalidad de contribuir a abonar a la discusión y a la gestión del conocimiento en temas que son claves para el mundo y que de manera particular son importantes para la región centroamericana, y que en esta ocasión pues nos vamos a enfocar en el análisis del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y que a pocos días de su inicio ha tenido un impacto global en el orden humanitario, en el orden geopolítico, en el orden económico, en el orden comercial, y en fin, en una guerra que día a día cobra una factura cara para la Rusia, para Ucrania y para el mundo en general. Así que para dar inicio quiero en primer lugar presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, tres destacados analistas a quienes les damos la bienvenida. Desde Chile le damos la bienvenida al señor doctor Jaime García Cavarrubias. Bienvenido, doctor García. El doctor García es doctor en Ciencias Políticas y en Sociología summa cum laude por la Universidad de Salamanca, en España. Además, es especialista en estudios estratégicos y en defensa. Posee un diplomado en estudios estratégicos y diplomáticos en París y en Madrid, y ha sido profesor por más de 13 años en el Center for Hemispheric Defense Studies en Washington, D.C. Un placer y bienvenido, don Jaime. Qué gusto tenerlo con nosotros. También me permito presentarles y darle la bienvenida al coronel Jorge Francisco Girón Mendizábal, quien nos acompaña desde Guatemala, desde el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad. El coronel
Girón es graduado en Administración de Sistemas de la Información, además posee un máster en Administración de Recursos y Tecnología y un profesorado en Historia, y cuenta con una amplia trayectoria militar de servicio en el Ejército de Guatemala, donde además ocupó diversos puestos en los campos de inteligencia, de tecnología, de seguridad, de defensa y de operaciones de paz. Bienvenido, Coronel Girón. Y por último, me permito presentar al profesor doctor Antonio Barrios Oviedo, quien es doctor en estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano por la Universidad Nacional de Costa Rica y quien además es docente de la Universidad Estatal a la Distancia, es profesor invitado en universidades de Kurdistán en Irak y es especialista en geopolítica, en conflictos internacionales y en materia militar. Es profesora además del ICAP en nuestro programa de doctorado en Administración Pública y Ciencias Empresariales, así que bienvenido, profesor. Y bienvenidos los 3 panelistas que nos acompañan el día de hoy y que además he de decir que este webinar es una continuidad del espacio de discusión que tuvimos la semana anterior, en donde tuvimos la oportunidad de realizar un análisis general sobre lo que en aquel momento acontecía en el marco del conflicto. Por un tema de orden, me permito dar algunas indicaciones muy generales. Tendremos en primer lugar la intervención del doctor García, quien será nuestro primer panelista, con una intervención de aproximadamente 30 minutos. Posteriormente tendremos la participación del coronel Girón y del profesor Antonio Barrios, cada intervención por un espacio aproximado de 20 minutos, para cerrar con un espacio de preguntas hacia los panelistas, por lo que les invitamos a quienes nos acompañan a enviar sus consultas en el chat de la plataforma Zoom, pero además a través de redes sociales. Estas preguntas van a ser canalizadas a través del equipo del ICAP para ser sistematizadas y trasladadas a los panelistas. Para dar inicio de manera muy general, solamente para brindar una introducción muy general al análisis que realizarán posteriormente los panelistas, puntualizo algunos datos que al cabo de 22 días de haber iniciado el conflicto se han ido sumando al análisis. En primer lugar, es muy importante y se conversó desde el webinar anterior, comprender y analizar en el marco del conflicto que acontece entre Rusia y Ucrania algunos elementos de carácter histórico que subyacen entre ambos países y que dan cuenta de su complejidad. Ucrania ha tenido diferentes partes de la historia y diferentes pasados. Es necesario considerar la connotación simbólica de la fundación del Kiev como un principado que después fue trasladado a Moscú. Entender también en esta historia de Ucrania lo que significó la rusificación bajo el régimen comunista a través del idioma, la ideología, la cultura, lo que significó también la reconfiguración de Ucrania como país al acabar la Unión Soviética y el nacimiento de algunos movimientos nacionalistas, para entender que Ucrania como país alberga diferentes expresiones políticas y culturales y que coexiste una comunidad rusoparlante con una comunidad ucranoparlante y que además no es lo mismo la Ucrania del Donbass, que mira más a Rusia, que la Ucrania del Kiev o la Ucrania occidental, que mira más a Europa. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con el antecedente militar del conflicto, en donde hay varios hitos que también debemos considerar. Un momento puntual que marca el inicio del conflicto es el año 2014, es un momento clave en el que inicia un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos por el control de la región del Donbass en la frontera con Rusia. Un hecho determinante para esta situación fue la decisión del presidente ucraniano Víctor Yanukovych de suspender en 2013 la firma de ingreso a la Unión Europea y que trajo consigo fuertes y violentas protestas de ucranianos pro-occidente y trajo consigo la consecuente dimisión del presidente Yanukovych. Ante estos hechos, pues se configuró un descontento en la región del Donbass que terminó en una declaración unilateral de independencia, teniendo como resultado el estallido de la guerra. Tenemos también el antecedente de los acuerdos Minsk I y Minsk II, que fueron una forma alternativa de poner un fin al conflicto, pero que a la fecha no han sido cumplidos y la guerra continuó. Y en este periodo, entre el 2014 a la fecha,
Hemos tenido a un Moscú que ha apoyado a las milicias separatistas del Donbass, afirmando que está defendiendo la discriminación contra los rusos parlantes, y una Ucrania que se acercó a la Unión Europea y a la OTAN, hechos que Rusia ha señalado como una amenaza directa a la seguridad, señalando que la actuación de la OTAN al expandirse a los países de Europa viola ese equilibrio en los años 90. Y por último, algunos hechos recientes de los últimos días, en cuanto más en el plano diplomático, continúan las negociaciones que van por su cuarta ronda entre Rusia y el Kiev. Justo ayer se reportaba la posibilidad de un plan de paz sobre un borrador de 15 puntos. Hay dos versiones en cuanto al avance o no en esas negociaciones. Tenemos una posición rusa que dice que hay avances importantes y una visión ucraniana que señala pocos avances, pues sobre esos acuerdos solamente se está estableciendo la posición de Rusia. Mientras tanto, tenemos a los jefes de gobierno de Francia, de Alemania, en comunicación con Putin, y quienes además han manifestado las posibilidades de nulas casi de un alto al fuego. Y el último acontecimiento, la intervención del día de ayer del presidente Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos, en donde hizo una solicitud puntual de mantener las sanciones contra Rusia, de cerrar los cielos ucranianos y de crear incluso nuevas instituciones y una nueva alianza de países responsables para los conflictos. Y ante esta solicitud, el gobierno de Biden ha firmado la ayuda de un paquete de aproximadamente 800 millones de dólares. Así que sin más, y habiendo marcado un poco los hechos recientes, me permito cederle la palabra al doctor García, quien nos hará una presentación general en torno al conflicto en el contexto de la guerra y lo que supone la invasión de Rusia en Ucrania. Así que, doctor, adelante y con gusto. Muchas gracias María José. En primer lugar, quiero saludar y agradecer la invitación que me hace el ICAP de participar en este importante evento. Quiero saludar a los presentes, muy particularmente a mi estimado colega Antonio Barrios Oviedo, que es un internacionalista reconocido y que participa permanentemente en eventos con invitaciones de universidades fuera incluso de Centroamérica. Yo quiero partir señalando una frase que es una regla de oro de la política de los estados que se le adjudica a Napoleón. Sabemos que Napoleón no escribió ningún libro, pero su jefe de Estado Mayor, que hacía el rol de ayudante, era quien iba anotando todas las frases y todo lo que Napoleón decía. Napoleón dijo: la política de los estados reside en su geografía. La geografía resignificada, para emplear conceptos que se están usando hoy en el mundo, o interpretada por la política, hace nacer esta disciplina de la que se habla mucho en estos días, llamada geopolítica. Pero posteriormente se olvida y después ya no hay clase ni en las universidades ni en ningún lado, sino que vuelve a reaparecer cuando hay un conflicto. En mis análisis yo quisiera señalar algo que reitero siempre: trato de evitar quedarme en el qué pasa y cómo pasan los hechos, ya que eso es meramente descriptivo y por ende solo informativo. Eso es para la prensa. En contrapartida, yo me interesa centrarme en conocer el por qué y para qué suceden los hechos. Observo que analistas de televisión, presionados a tener todos los días una opinión distinta, van construyendo una realidad sobre la base de datos aislados en una guerra, lo cual a mi juicio es un profundo error. Que un camión por aquí, que un misil por allá, que se destruyó un edificio allá, que un vehículo blindado atropelló a un señor de tercera edad en un uso realmente extraño de un arma de esa categoría para atropellar a un vehículo con una o con dos personas, y se van formando y construyendo una realidad.
El conflicto hay que observarlo en la carta de situación, tratando de explicarse las maniobras, las progresiones de uno y las regresiones de otro. Para entrar a temas estratégicos, primero que todo hay que partir por la política. Y las demandas rusas en las primeras negociaciones que se anunciaron nos dan luces importantes. Rusia pidió que Ucrania cambie la constitución y determine su neutralidad. Esto significa que no podrá aliarse con bloques occidentales, OTAN, Unión Europea o cualquier otro. Que reconozca Crimea que es rusa, que la reconozca como rusa. Punto muy importante como vamos a ver. La independencia del Donetsk y Lugansk, que, como decía María José, están más ligados a Rusia, y finalmente cese de toda acción militar. Favor retener estos puntos, porque esto, como el primer punto que les decía yo de la frase de Napoleón, nos van a ir marcando el resto. Como sabemos, Rusia es una gran estepa rodeada de mares congelados, salvo hacia el Báltico y hacia el Mar Negro, con una mejor perspectiva, porque hacia el Báltico ya está bloqueado por países que lo dominan. Esta condición terrestre, sin duda, es un obstáculo geopolítico para llegar a ser, para devenir Rusia en una gran potencia. Desde más de 400 años, los rusos han intentado salir a alguno de esos mares para tener realmente proyección de su poder naval. Halford Mackinder, que fue un geógrafo inglés, desarrolló una teoría muy importante que marca mucho a Rusia, que la tituló El pivote geográfico de la historia en 1904. Hay que entender que él veía el mundo en 1904. En este artículo dice que quien domine la Europa del Este dominará el corazón de la Tierra, quien gobierne el corazón de la Tierra dominará la isla mundial, y quien domine a esta dominará el mundo. Esta teoría la hace detectando e interpretando el proceso histórico de ese gran territorio que hoy se llama Rusia, y que parece que el ser humano nace, surge, o allí o en China. Hay rastros encontrados de hace 40.000 años de los primeros seres humanos, hombres del Cromañón y Neandertal, que habrían aparecido en esa zona. Entonces, para entender el pensamiento hegemónico ruso, hay que partir por Mackinder, que dice, aquí lo tengo, dentro de su artículo, estoy más interesado en el control físico general que en las causas de la historia universal. Él ahí dice una idea que es sumamente importante, cuál es que, con el cual termina su artículo, señalando que un frente oceánico a los recursos de un gran continente son ventajas de las cuales no ha podido gozar todavía los rusos ocupantes de esa región pivote. Entonces, allí están los anclajes del pensamiento de la política exterior rusa. Esta teoría es más bien una creencia que se explica desde los zares, desde Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande, los líderes soviéticos, hasta llegar a Putin y probablemente los que lo sucedan. Tengo la convicción de que las proyecciones de los geopolíticos rusos y políticos del poder central en Rusia creen en esta teoría y se retrotraen al siglo XV para entender qué es Rusia. Cuando en estas zonas que están en conflicto se dividen los eslavos orientales en gran ruso en el septentrional y en torno a lo que es Moscú, los rusos blancos de Bielorrusia y los pequeños rusos en Ucrania. Como decía Ortega y Gasset, en las creencias estamos, por las ideas pasamos, pero las ideas, cuando se mantienen con una determinada permanencia larga en el tiempo, constituyen creencia. Esta hegemonía es una creencia
geopolítica rusa muy entronizada entre los que ejercen la política. Yo no estoy aquí diciendo que un ciudadano o muchos ciudadanos o gente común y corriente de Rusia entiendan y estén posesionados de esta idea, pero sí los que ejercen el poder. Ya Iván el Terrible en el siglo XVI llevó una guerra para salir al Báltico. Más tarde, Pedro el Grande, que medía 2,3 metros y por eso se decía que era el Grande, sostiene una guerra con Carlos XII de Suecia para salir al Báltico y tener la ansiada supremacía naval, pero es derrotado en la batalla de Narva en el 1700. Por su lado, en 1783, Crimea vuelve a manos rusas después de haber sido hasta de los otomanos. Luego le suceden distintas administraciones rusas o de la Unión Soviética, siempre buscando su control, lo que culmina en el 2014. Hay que decir también que en 1714 Rusia tuvo ya una gran flota. Todo esto es tomado por el almirante Sergei Gorshkov, que nace en 1910 y muere en 1988, héroe de la Unión Soviética, quien es el gran pensador y visionario del desarrollo naval ruso. Él genera esta verdadera oceanopolítica para complementarse con la geopolítica, como ya lo decía Mackinder. Con más de 200 publicaciones destaca El poder marítimo del Estado, un clásico en su materia. Incluso han llegado a decir en el mundo occidental que Gorshkov es el almirante Mahan del mundo ruso. Para Gorshkov el comunismo necesitaba de poder naval para proyectarse. Así las cosas, la soviética llegó a ser una armada poderosa y la necesaria posesión de Crimea, la base de Sebastopol, donde está la armada rusa, y el control del Mar Negro eran una convicción del almirante. Este pensamiento, destinado a hacer de Rusia una potencia sin limitaciones, se ha ido transmitiendo por generaciones en el político ruso. No en vano Brzezinski dijo: Rusia sin Ucrania es un país, con Ucrania es una potencia, pensando, por supuesto, en el control del Mar Negro. En lo estrictamente operacional y táctico he sostenido que no tengo información suficiente, salvo comentarios de la televisión en que se muestran destrozos, bombas, pero es como pretender mirar un partido de fútbol por jugadas específicas, aisladas de la táctica, de la estrategia de los que se están enfrentando. No conozco los planes ni rusos ni ucranianos. Mal podría criticarlos y decir públicamente el plan ruso no resultó, el plan ucraniano tampoco, o esto o el otro. No los conozco. Y desgraciadamente no he conversado ni con Putin ni con Zelensky los últimos días como para tener una fuente primera. Me ciño a los hechos, como diría Bertrand Russell. No tomo partido, analizo en forma lo más objetiva posible. Y por ello, a quienes toman partido les puede resultar algo provocativo, porque de repente voy a valorar algo de uno o del otro lado. Leo todo lo que sale. Veo a todos los periodistas que han ido del mundo a cubrir esto. Pero para mí lo más importante, miro la carta de situación o el mapa militar. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla. Eso es lo que habla. Parto de la base, todo el que tiene formación en defensa lo sabe, que entre el plan y la ejecución del plan hay imponderable que Clausewitz denominó la fricción. Capítulo 6, libro 1 de Clausewitz. Por eso no creo en que los rusos, por ejemplo, no previeran una resistencia ucraniana cuando ellos nacen marcados por Stalingrado, que
tardó 6 meses sitiado en liberarse, con 2 millones de muertos por ambos lados. Si los planificadores rusos no han considerado esto, quiere decir que son unos imberbes y unos ineptos. Y eso yo no lo creo. Presumo que el ataque ruso fue a objetivo limitado inicialmente, con el objetivo político de decapitar el sistema político y así colocar un gobierno prorruso como el de Bielorrusia. No destruir Kiev como considerado como cuna de la civilización rusa. Por lo tanto, no iban a ver un fuego aéreo de destrucción masiva del poder político ucraniano para poder hacerse del conflicto. Y después de eso, entonces, negociar. Detrás de esta planificación debe estar el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y principal asesor militar de Putin. Es un hombre estudioso, con experiencia de guerra, no es un novato, con 66 años. Y él en sus escritos se ha basado en los estudios militares de los Estados Unidos, publicados desde el año 2000. Es el autor de un trabajo sobre guerra híbrida, por lo tanto debe haber considerado variables de la guerra no convencional. Para entender lo que es el concepto de centro de gravedad, y aquí me gustaría colocar el único slide que tengo. Yo no sé si se ve aquí o no. Sí, lo vemos, lo vemos. ¿Lo ven? Bueno, Sí. El centro de gravedad en estrategia es el punto que desequilibra y que desploma al adversario. El coronel John Warden, ex oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y muy basado en fundamentar el poder aéreo, define el centro de gravedad del adversario como lo más importante en la destrucción del liderazgo. Él dice, lo aéreo puede saltarse el campo militar, puede evitar tener que bombardear y dañar a la población, solamente puede, o sea, solamente podría solo centrarse en dañar infraestructuras, sistemas esenciales y destruir el liderazgo. Eso hizo Estados Unidos en Irak. La guerra no terminó hasta que no se capturó a Saddam Hussein. Y cuando se dice de destruir el liderazgo, se está refiriendo a destruir el liderazgo y su institucionalidad. Se produce un cambio en estrategia entonces, desde la destrucción de fuerzas militares tan criticadas por Leidenhardt a Clausen, aunque no son contemporáneos. Leidenhardt lo hace ya en el siglo XX, a capturar el liderazgo como fin. Yo encuentro que 2, 3 semanas es muy poco todavía como para dar por derrotado a unos o vencedores a los otros. Recordemos que la guerra de Irak tardó 9 meses. Recordemos que la conquista de Polonia en 1939, con fuerzas muy superiores, tardó 1 mes. Por lo tanto, hay que tener en vista, porque yo a veces veo que la televisión, como sigue minuto a minuto el conflicto, y sigue a un misil por aquí, un avión por allá, empieza a adelantar juicios y tiempo que no son reales en la guerra por el concepto de fricción que nos determina el señor Karl Clausewitz, que ya lleva como 200 años con su libro encima de la mesa y seguido por todos los ejércitos del mundo. Por lo tanto, se supone que algo sabe. Los estudios militares de Estados Unidos están revisando todo, los principios de la guerra, los dividen maximalista y minimalista. Los maximalistas son los que creen que hay muchos principios, los minimalistas creen que hay uno solo: destruir las capacidades del adversario y proteger las mías.
Hablan de las operaciones complejas, que hoy día ya pasan a llamarse operaciones híbridas, y que partió con un par de militares chinos ya hace 30 años atrás. Habla sobre la transformación militar, sobre las operaciones post-conflicto, y todas esas marcan mucho a la inteligencia con Z militar en el mundo, incluyendo a los rusos. En mis años en National Defense University vi participación de rusos y de ucranianos, por cierto, ya muy occidentalizados. Incluso asistí a una visita de un alto general chino que fue a National Defense University a dar una charla. Quiero decir que en todos estos años los militares rusos no han estado tras una cortina de hierro y se han imbuido de los estudios militares occidentales, y por lo tanto podemos leerlo, lo que están haciendo o lo que desean hacer. Finalmente, porque no quiero ocupar tanto tiempo, voy a unas conclusiones que son más bien reiteraciones, porque a mí lo que me interesa es solo entregar instrumentos y elementos para que ustedes se formen sus propios juicios y no transmitirle una convicción mía. Tengo la convicción, sí, de que los geopolíticos y políticos del poder central en Rusia se retrotraen al siglo XV para entender qué es Rusia, con esta división que yo les daba. Y por lo tanto, ellos consideran que Ucrania es de Rusia, consideran que es de ellos, algo de que los ucranianos en su gran mayoría rechazan. Ahora, como yo dije, esta hegemonía es una creencia geopolítica rusa muy entronizada del poder político ruso. Punto 2. Como sabemos, nuestro planeta se disputa entre tres potencias hoy día: Estados Unidos, China y Rusia. Y todo esteado que esté ubicado en la esfera geopolítica de alguna de ellas padecerá por su condición geográfica. De allí que ha salido un nuevo concepto que se llama la seguridad indivisible en Europa, que significa que construir mi seguridad no puede implicar dar inseguridad a otros. Este concepto de seguridad indivisible es lo que hoy día está en el tapete cuando se habla de seguridad. Todos vemos impotente el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero convengamos que el gran drama de Ucrania es estar en una zona muy sensible para la geopolítica rusa, construida por Moscú. Por ello, toda la vida de Ucrania ha sido de guerra e invasiones, y por tanto basta ver su historia. Para terminar y ayudar a entender la realpolitik, que es en la que yo creo, porque los países que hoy día condenan a uno, mañana van a ser condenados por ese otro. Eso es lo que pasa con los mundos. Depende cuál de las tres potencias sea el que llevó y el que provocó el conflicto. Entonces, para terminar esta charla, que espero que haya sido muy articulada, quisiera volver a la regla de oro de la geopolítica que se adjudica a Napoleón cuando dijo: la política de los estados reside en su geografía y por lo tanto en sus intereses. Y la geografía, como dice Halford Mackinder, es la que le permite alcanzar sus intereses. Queridos amigos, tan simple como eso. Gracias. Muchas gracias, doctor García. Además, usted ha maximizado el uso del tiempo y nos ha presentado una posición muy articulada que, como bien decía, no tiene el ánimo de colocar sobre la mesa ninguna posición, sino colocar elementos de una forma ordenada, a la luz incluso de la advertencia que nos hace al iniciar su intervención en relación con la desinformación y la peligrosidad de analizar los datos de una forma aislada. Los datos deben ser vistos desde un enfoque más estratégico, desde el marco de la táctica, de la política,
entender la posición política de Rusia, entender también ese repaso histórico que usted nos hace por lo que ha sido la geopolítica de Rusia y esa creencia que deriva del siglo XV en torno a la hegemonía y la creencia de la política rusa en su hegemonía respecto a Ucrania y su poderío o en la medida en que Rusia pues tiene dominio y hegemonía sobre Ucrania, para luego caer sobre lo que usted plantea como el mapa militar, entender que este ataque pues claramente tiene un objetivo militar y que está relacionado con resquebrantar ese centro de gravedad que usted claramente nos exponía. Así que muchas gracias por su intervención. Y bueno, otro elemento interesantísimo que usted señala es este aspecto relacionado con la multipolaridad y en donde tenemos tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos, y lo que significa esta seguridad indivisible para los estados cercanos geográficamente a estas potencias. Muchas gracias por su intervención y seguidamente le cedemos la palabra al coronel Jorge Francisco Girón. Con su intervención trataremos de entender un poco el rol que juegan los sistemas de seguridad a nivel tecnológico y qué significa esto en términos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Adelante, coronel. Coronel, perdone, su micrófono está apagado. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ok, pues muchas gracias, mi estimada María José. Principalmente, pues le quiero dar los buenos días a todos los participantes en este webinar. Reciban desde Guatemala y desde el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad un afectuoso saludo. A su vez, agradezco la oportunidad que me están dando a mí para dar algunas reflexiones acerca de lo que el entorno cibernético y la ciberseguridad en específico, con sus implicaciones en la guerra en Ucrania. Voy a primero, pues, quiero resaltar la magnífica y administrada exposición que nos hizo el doctor García, y pues tomando algunos de los conceptos que él virtió en su exposición, tenemos que reconocer que las guerras han existido a lo largo de la historia de la humanidad y cada vez van cambiando de acuerdo a los medios, a los canales y los recursos que la época presenta. Todos en esto reconocemos que eso va variando, pero que la finalidad de toda guerra va a ser la de golpear, va a ser la de retrasar, hostigar, destruir los intereses de una nación y muchas veces dañando a sus habitantes de manera colateral. En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, podemos reconocer cientos de grupos cibernéticos que se están uniendo para atacar la infraestructura tecnológica y crítica de sus rivales. Todo esto con la intención de conseguir que información secreta de los planes del gobierno. Ucrania quiere de Rusia, Rusia quiere de Ucrania, pero también aparecen otros actores que lo que hacen es accesar redes sociales y que de una u otra manera están atacando esa infraestructura crítica. Pudiéramos decir el ejemplo que tenemos de los ataques a los sitios oficiales de defensa e incluso de cuentas bancarias en Ucrania, por ejemplo. En eso están residiendo los ciberataques. La guerra misma, parafraseando a Sun Tzu, nos dice que es la mejor forma de violencia y sufrimiento para el enemigo. Es más importante ganarle al enemigo sin llegar a luchar abiertamente con él, atacando su voluntad y conociéndolo bien. Eso es infligirle el mayor daño necesario y de esa manera obtener la victoria. Teniendo eso en cuenta, nosotros también tenemos que, viendo lo que se está pasando actualmente en Ucrania y Rusia, atender incluso lo que nos dice Clausewitz. Clausewitz, ¿qué es lo que nos dice? Que la guerra no es más que la consecución por otros medios, ¿de qué? De la política. Y eso también, de una u otra manera, nos va a dar ese entorno que dentro de la actividad militar
que dentro de la actividad bélica que se está llevando a cabo, vemos actualmente en el conflicto de Ucrania y de Rusia. De esa cuenta, nosotros tenemos que considerar también que tenemos que estar avanzando, ¿verdad? Y al decir avanzar, ¿qué es lo que decimos? ¿Verdad? Aquí les decía, aquí Clausewitz, ¿qué es lo que nos dice? La enemistad y la violencia primigenia de su especie es esa parte de esa trinidad que pues estamos reconociendo en este conflicto, y pues tenemos que continuar, y vemos que estos ambos filósofos militares nos permiten inferir que la guerra en sí es un ente dinámico y volátil. La inventiva del hombre va en función incluso de los conflictos armados. Cuando vemos y analizamos la llegada de las computadoras, de los sistemas informáticos, del internet y de todo aquello que denominamos ciberespacio, sabemos también que todo este conglomerado ha permitido que agentes gubernamentales y agentes no gubernamentales encuentren un medio ideal para el desarrollo de sus actividades, sean estas ilícitas, legales, que sean en beneficio o en detrimento de la misma humanidad. A lo largo de estos años se han escuchado de diferentes rincones del mundo que se tienen evidencias de ataques cibernéticos atribuidas a naciones como ofensores de otras naciones u organizaciones, ya sea públicas o privadas, que están incluso afectando la geopolítica que bien nos mencionaba el doctor García. La frecuencia de estos episodios, de estas denuncias, de estos señalamientos está aumentando de forma exponencial, y cada día estamos reconociendo que dicho crecimiento de este tipo de ciberataques es una nueva táctica ofensiva, es una nueva táctica militar. Estamos reconociendo que estamos utilizando los medios que nos da el ciberespacio. Algunos le van a denominar a este el quinto dominio, pero principalmente no es más que un contexto general de lo que vivimos en el día a día. Podemos encontrar a lo largo del tiempo una serie de ciberataques, como por ejemplo Melissa en el año de 1999, Sasser en el 2004, el Stuxnet en el 2010, el SolarWinds en el 2020, y entre otros, cada día se suceden ciberataques. Todos tienen un denominador común: el ataque a una cadena de suministros, pero de software, sea esta destinada a la producción de materiales nucleares, al sabotaje de un programa nuclear, al sabotaje de un programa de producción de armamento, de un sistema hospitalario o de un sistema bancario, por ejemplo. Basta remontarnos al año de 1982, durante la Guerra Fría. En ese momento, pues la bipolaridad buscaba de una u otra manera hacer que cada uno de los actores principales sobresaliera, y pues la construcción de grandes estructuras era una dinámica de ambas naciones. Una de ellas fue la ilusión que tuvo en ese momento la Unión Soviética de crear el mayor gasoducto, como nosotros lo conocíamos, el gasoducto siberiano. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos y su servicio de inteligencia instaló un troyano en ese sistema computarizado que ya comenzaba a desarrollarse para el gasoducto siberiano. La Unión Soviética había comenzado la construcción de ese enorme proyecto que debía ir desde Siberia hasta la Europa occidental, destinada principalmente a la venta de gas natural al occidente. Pero los soviéticos, ¿qué habían establecido como una de sus prioridades máximas? Adueñarse y hacer propio el software necesario para el control automático de esa enorme construcción. Solo necesitaban ¿qué? Obtener los programas de los cuales Canadá era el propietario, y pues la única manera era robándolos. Ante esto, ¿qué hicieron los americanos? Crearon un señuelo, crearon un caballo de Troya. ¿Y eso qué fue lo que hicieron? Pues que cuando la Unión Soviética toma ese software, lo que provocó fue un gran desperfecto en todo el sistema. En la actualidad,
esa explosión que hubo en ese gasoducto se considera la explosión no nuclear más grande de la historia. ¿Qué es lo que podemos inferir? Que un ciberataque sí había funcionado. Y eso fue en el año de 1982. Posteriormente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Todo esto va evolucionando, todo esto va cambiando. Y los diversos ciberataques alrededor del mundo se han incrementado solo en estas últimas 3 semanas en más de 150%. Países como Rusia, Brasil, Estados Unidos de América, Alemania y China son un claro ejemplo de cómo esa zozobra a nivel mundial está afectando de manera globalizada. Hoy vivimos en medio de un contexto político tenso, pero principalmente, ¿por qué? Porque todos estamos a la distancia, es nada más ahora de un clic. La invasión rusa al territorio ucraniano disparó las alarmas ante la posibilidad de una guerra mundial con repercusiones nucleares en algún momento. La amenaza de hace un par de semanas de que se estaban alertando a los sistemas debido a una posible amenaza nuclear está en función de que eso vendría a perjudicar a millones de personas en el planeta. Los gobiernos, los ejércitos y los diplomáticos de ambos países actualmente buscan solucionar, esperemos que principalmente con palabras y dejemos a un lado las armas, ese conflicto. Pero paralelamente, ¿qué está pasando? Sí estamos librando hoy y en este momento una batalla muy distinta a todas las convencionales, la que se está llevando a cabo en el ciberespacio. Hay muchos grupos actualmente de carácter hacktivista, ya sea a favor de Ucrania o a favor de Rusia, que han sido noticia los últimos días. ¿Por qué? Porque están ocasionando grandes perjuicios en la red de manera puntual. Algunos dejan sin acceso a los ucranianos de los portales de sus bancos y los sitios web de los ministerios como de la Defensa, del Interior, Relaciones Exteriores. Otros infectan malware en computadoras rusas para provocar caos y fuertes daños económicos a su economía. En medio de ese avance de la tecnología, ¿qué es lo que podemos reconocer? Que es el momento también en el que estamos hablando tanto de ciberataque como de ciberterrorismo, que eso no es más que hacer claro y enfático un punto. Se llevó a cabo el 9/11 y eso fue algo real, que pudimos verlo en tiempo real muchos de los que estamos actualmente participando en este webinar. ¿Y qué sucedió? También estamos a las puertas de que se pueda llevar a cabo un 9/11, pero de carácter cibernético. Esa madrugada del jueves 24 de febrero no la vamos a olvidar jamás, porque Rusia comenzó de manera física la invasión a Ucrania. Esto agitó definitivamente la comunidad internacional y obligó a miles de ucranianos que día con día están buscando cruzar las fronteras para alejarse de esos constantes bombardeos y del flagelo de lo que es una guerra. Pero en realidad, para Ucrania, la guerra ya había comenzado, porque días antes ya había sufrido el ataque cibernético a varios de sus bancos y algunas páginas web de su gobierno y del parlamento ucraniano. Estos ataques fueron de carácter principalmente del tipo de denegación de servicios, donde nosotros sabemos que lo que buscan es sobrepasar y sobrecargar los sitios web con mayor tráfico del que puedan manejar. Superan las expectativas que en las pruebas de carga y estrés se le hace a todo sistema informático. Estos sitios web se caracterizan fundamentalmente porque son de carácter estatal. Y entonces, ¿qué es lo que hizo esta denegación de servicios? Saturó en la red las solicitudes de que se pudiera procesar información. Pero ¿qué fue lo que afectó principalmente también? Un sector bancario. Así que ya Ucrania, desde antes de que comenzara esa invasión física y que las fuerzas y las tropas militares rusas cruzaran la frontera, ya estaba enfrentando un costo de muchos millones de dólares. La guerra se inicia. Los actores, que son viejos conocidos, porque son vecinos, ¿ya? Tienen un tronco común, se están enfrentando ahora en ese nuevo campo de batalla.
como es el ciberespacio. Las guerras sabemos que han tenido su evolución desde la guerra de primera generación, donde el mosquete fue la base fundamental y que la táctica se basó en la disciplina, en la masa, ese enfrentamiento hombre a hombre, la guerra de segunda generación, porque nació la posibilidad de la maniobra y el abastecimiento de los ejércitos hizo que se convirtieran en mucho más grandes. La revolución industrial apoyó que se llevara a cabo un cambio militar. Las guerras de tercera generación, pues nada más fue que la velocidad, la sorpresa, la dislocación, tanto física como mental ya del combatiente, fuera ese puntal para poner en jaque, en este caso, al adversario. Prueba de ello es la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, ¿qué pasa? La bomba atómica, el surgimiento y el empleo de la computadora comienza a hacer que haya una mutación en las guerras. La cuarta y quinta generación, ¿por qué se caracterizan? Porque utilizan ya, en este caso, lo que nosotros conocemos como el ciberespacio. Pero ¿cuál es la mayor característica de la quinta generación? Que está enfocado como un conflicto posmoderno. ¿A qué? A que se puede llevar a cabo en lo que es aire, mar y tierra, en el ambiente político, en el espacio exterior, la cibernética y sobre todo porque ataca a la ingeniería cognitiva del individuo. Y eso es nada más lo que nosotros conocemos como la guerra de la desinformación. Que en este momento, nosotros, ¿qué es lo que podemos reconocer? Que este tipo de guerra no es exclusiva de los ejércitos, ni se hace únicamente con armas de fuego. Entidades estatales y no estatales en forma de redes sociales, individuos súper empoderados y grupos dirigen agresiones totalmente nuevas en el mundo de los conflictos. Todos vimos este reto. ¿Qué era lo que estaba en juego? Ucrania. El que ganara era dueño de Ucrania. Y entonces, ¿qué es? Ya no es necesario que se enfrenten dos estados. Las guerras de quinta generación, como la que estamos ya viendo de manera directa, en vivo y en tiempo real, que es lo que está sucediendo con Ucrania, emplean ataques terroristas, estimulación a los delincuentes terroristas y principalmente, como les decía, a la guerra de la desinformación. Ahora bien, ¿qué tanta repercusión van a tener esos ataques cibernéticos en medio de esta crisis Ucrania-Rusia? Primero, países como Estados Unidos y todos sus aliados de Occidente se preparan para la posibilidad de una invasión rusa al ciberespacio, pero no solo de Ucrania, sino de todos esos países que no son inicialmente el objetivo previsto. Recordemos además que con el tiempo los ataques han ido cambiando, tanto de actores como de métodos. De manera remota, atacantes, ¿qué es lo que están haciendo? Intentando vulnerar los sistemas de puntos claves de investigación, de servicios básicos en una ciudad, agua, luz, teléfono, ¿verdad? Están atacando esos puntos focales y sensibles de la infraestructura crítica. Actualmente, en medio del contexto ucraniano, estos ciberataques están haciéndose presentes en cada momento y muchos de ellos están siendo llevados a cabo por estados a través de servicios de inteligencia o infraestructura especialmente creada. Por ejemplo, Ucrania está solicitándole a Corea del Sur ayuda tecnológica para fortalecer sus capacidades de seguridad cibernética, pero además está creando su ejército de tecnología e información, donde sus unidades principalmente tendrán las misiones de preservar los sistemas que controlan los servicios básicos, la energía, por ejemplo, y las unidades que de carácter ofensivo, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Operaciones de espionaje digital. Algunos hechos que me gustaría mostrar y que es lo más importante que nos debe dejar para el análisis es que los ciberataques van a estar a la orden del día. Ya vimos ese ataque informático que afectó a una planta que suministra piezas de plástico y componentes electrónicos a la fábrica Toyota de la Motor Corporation en Japón.
¿Esto qué fue lo que impactó? La producción de vehículos. Más de 13,000 vehículos tienen un daño. ¿Esto qué genera? Pérdida de millones de dólares. Lo curioso, porque uno puede decir, pero ¿eso qué tiene de relación? Que este ataque se produjo días después de que Japón se uniera a los aliados occidentales para tomar medidas drásticas contra Rusia a través de la imposición de sanciones. Y aunque no está claro, y no podemos afirmar que fue debido a esto, lo que sí ocasionó fue un gran daño económico. A esto también estamos sumando los ciberchoques con el uso masivo de hackers, esas campañas de desinformación. Los primeros días de esta conflagración, ¿qué fue lo que tuvimos? Pues nada más, las fake news. Todos decían que estaba pasando algo, luego salía otra nota informativa en las redes donde decía que eso no era cierto. En fin, ¿qué fue lo que se ocasionó más? Un desgaste de la voluntad política para poder solucionar desde los inicios el conflicto como tal. Las batallas en línea ¿qué es lo que están mostrando? Que el mundo ya no tiene fronteras. El ciberespacio permite que esas fronteras, pues, que se van desdibujando, sea aprovechado por todo aquel que está ejecutando un ciberataque. En respuesta a las duras sanciones económicas impuestas por Occidente, muchos expertos hoy en día están indicando que en el corto plazo algunos de estos países pueden ser sujetos de ataques cibernéticos contra su infraestructura crítica, contra el acceso a Internet, el sistema eléctrico, incluso el sistema bancario. Estas repercusiones definitivamente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar escasez de productos en cualquier tienda, van a generar apagones, van a generar interrupciones en los servicios de Internet. Ninguno de nuestros países va a estar exento o va a estar libre de un posible ciberataque. Ya, como una última reflexión, les decía, y que lo mencioné hace unos minutos, se dio a cabo el 9/11 y todos vimos cómo fue destruido un símbolo dentro de la economía mundial. Ahora, pongámonos a pensar qué sucede y qué sucedería si por una hora no tuviéramos el acceso a redes o a Internet. Todo casi estaría colapsando, sobre todo porque la pandemia que ha tenido el influjo en todos nuestros países está haciendo que nos volvamos más dependientes de los dispositivos electrónicos. Y esto es lo que quiero hacerles ver. El ciberataque va a ser algo del día a día en este y en todos los conflictos que vengan por delante. Lo más importante es que debemos generar las estrategias necesarias para enfrentarlos. El anonimato, que es la mayor característica del ciberespacio, pues nos impide a que podamos tener estrategias directas, pero podremos en un momento determinado enfrentarlo. Los países tendrán que generar esas estrategias. Nada más es lo que yo puedo platicar en este aspecto y pues en virtud del tiempo yo quiero agradecerle a ICAP esta oportunidad que nos dio al INEES para que pudiéramos presentar estas reflexiones acerca de esta conflagración que de una u otra manera nos está afectando de manera globalizada a todos nosotros. En todos nuestros países se disparó el precio del combustible y la canasta básica. Estamos bajo el temor de que en qué momento nuestro sistema bancario podrá ser afectado. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Regresar a la impresión de nuestros estados de cuenta, por ejemplo, para que podamos tener la certeza de que al caer el sistema bancario no perdamos nuestro dinero, por ejemplo. Esperemos que las negociaciones que se están llevando a cabo lleguen al consenso deseado y ese cese de las hostilidades marque un nuevo rumbo para la humanidad. Solamente aquellos que hemos estado
en un combate sabemos lo que es de difícil y estar en esa situación y la población cómo se ve damnificada. La pandemia nos está quejando. Necesitamos estar todos en la sintonía de que es necesario un recomenzar, y esto no va a ser más que atendiendo a que es imperativo para todas las naciones enfocarnos en esa seguridad cibernética que tenemos que tener como nación misma. Muchas gracias, ICAP, y pues estaré esperando en el momento que tengamos alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Coronel Girón, por su participación, en donde pues, nos plantea otro elemento sobre el análisis relacionado con la batalla en el ciberespacio, que como bien usted plantea, consiste en esos grupos que trabajan para atacar infraestructura sensible, tecnológica de ambos países, y que básicamente se consoliden en algo que podríamos denominar y que usted bien llama espionaje digital, que se coloca como una nueva táctica militar que está al orden del día, pero que además podría dar paso a la mutación de la guerra, a guerras que usted denomina de quinta generación, en donde pues vemos el desenlace de la guerra en el día a día, pero que esto también da paso a algo que también señalaba nuestro expositor anterior, a una guerra de la desinformación. Y con esto, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista, al doctor Antonio Barrios, quien hará un repaso de la guerra, pero más desde el ámbito de lo humanitario, de los refugiados, de la generación de corredores humanitarios, los discursos que hay sobre la mesa que sustentan algunos intereses políticos y algunos intereses de particulares. Antes quisiera invitarles a quienes nos escuchan. Tenemos en este momento un auditorio de aproximadamente 130 personas escuchándonos desde diferentes países y desde diferentes instituciones e instancias. Los invitamos a enviar sus preguntas a través de las diferentes plataformas. Adelante, don Antonio. Don Antonio, el micrófono está apagado, no le hemos escuchado. Sí, perdón. Buenos días a todos y a los panelistas también. María José, gracias por cederme la palabra. Agradecer al ICAP una vez más una invitación para analizar este tema de Ucrania. En el caso, digamos, de mi breve ponencia, acatando los 20 minutos, es un poco lo que ya había enunciado anteriormente el coronel García cuando habló pues, de la consecuencia que la guerra en Ucrania está teniendo, la guerra que se viene enfrentando con el tema de los refugiados, y que ya prácticamente se está hablando de unos 3,5 millones de personas que han salido de Ucrania, que desafortunadamente se une una vez más el mundo a una crisis humanitaria más de muchas otras que están abiertas todavía en este momento. No entiendo por qué no puedo pasar la... Ok. Bueno, aquí está el territorio, la geografía ucraniana. Ustedes pueden ver ahí pues, la cantidad de personas que ya ha tenido como consecuencia la guerra en Ucrania. Una crisis humanitaria más que Europa en particular está enfrentando, porque evidentemente pues, por la forma en cómo se está desarrollando esta invasión militar por parte de Rusia, obliga a los ucranianos e incluso a los rusos también. No creamos de que solamente son los ucranianos los que están saliendo, escapando de la guerra, sino también que hay población rusa. Recordemos que dentro de Ucrania hay aproximadamente 5 millones de rusos que viven en la parte oriental, que se han visto también afectados por la intervención militar que hace Rusia y que ha obligado también a población rusa que no está de acuerdo con esta intervención. Tampoco creamos de que los rusos en general que viven en Ucrania están de acuerdo con esa intervención. Esto quizás solamente serían los separatistas rusos que sirven, digamos, en este momento como brazo armado a esta intervención militar que Rusia hace. Y bueno, esto ha disparado mucho la inmigración
de los ucranianos escapando hacia los países vecinos. En este caso, los países vecinos más inmediatos que tienen frontera directa con Ucrania son Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía. Algunos están yendo también pues hacia Moldavia, pero hay una mayoría que se está yendo hacia Polonia. Y esto pues definitivamente pone una vez más en entredicho, bueno, hasta dónde la diplomacia falló, hasta dónde la política falló en haber evitado hasta donde hubiera sido posible esta guerra. Y sin embargo, bueno, una vez más hay una guerra en el sistema internacional o hay una guerra en el mundo que está enfrentando una crisis como esta. Europa desafortunadamente tiene la desdicha, por decirlo de esta manera, que está rodeado de una periferia bastante convulsa. Esto pues lleva a que no solamente la crisis que en este momento tiene Ucrania, se esté yendo toda esta gente hacia Europa, por lo menos a esta parte de Europa, que es Europa Central, los países que, digamos, en su momento habían sido parte de la Unión Soviética, hoy son parte de lo que toda la entidad, digamos, de lo que es la Unión Europea y por supuesto, de la OTAN, y es hacia esa dirección en donde están tomando, digamos, su salida. Evidentemente, pues, como lo dije anteriormente, la mayoría de la frontera que comparte Ucrania es con Polonia. Casi el 70% es con Polonia y es hacia ese país en donde la mayoría, estos puntos que ustedes ven acá son puntos sensibles, puntos no formales que tuvieron que ser habilitados debido a la situación de los refugiados, que son puntos ya habilitados dada la situación que se está viviendo y que incluso pues el ejército, en este caso en Polonia, está tomando una posición estratégica en controlar, digamos, esta llegada de los refugiados que están saliendo de Ucrania y que, repito, están teniendo una salida más hacia Polonia que al resto de países con los cuales también Ucrania tiene una frontera. Desafortunadamente, y como ya lo han dicho los dos panelistas que me antecedieron, se esperaría que estas negociaciones bilaterales entre la delegación de Zelensky y la delegación de Putin, que creo que esta es la cuarta, ayer tenían una continuación de lo que había empezado el martes, llegue a buen fin para evitar ya definitivamente pues que se dé una salida mayor. Recordemos que Ucrania tiene 44 millones de habitantes, de los cuales están también estos 5 millones de rusos que viven en este país. Y definitivamente, bueno, estamos hablando de un país que tiene muchísima gente, de lo cual prácticamente sería incluso insostenible para Europa, o por lo menos para esta parte de Europa que está recibiendo a estos refugiados, que esta cifra se incremente, porque prácticamente colapsaría cualquier condición sanitaria que se quiera prever con el recibimiento de los refugiados. Y esto definitivamente pues urge que se llegue a un cese el fuego para evitar que una salida mayor de personas pues definitivamente afecte al resto de Europa. Ahí ustedes pueden ver en este mapa también un poco de cómo, repito, hacia Polonia se está yendo la mayor cantidad de personas, en menor cuantía pues hacia los países vecinos, y es porque Polonia también por la ubicación geográfica da acceso directo a otros países de una forma más rápida en caso de que los refugiados no contentos con permanecer en Polonia, pues decidan irse eventualmente para a otros países de la parte de Europa Occidental. Entonces, esto pone, digamos, también un poco en jaque a los países de Europa Occidental, en este caso Francia, España, Portugal, Austria, la misma Alemania, los Países Bajos, los países nórdicos que han tenido que incluso enfrentar la llegada masiva de refugiados que desde 2014 se han venido incrementando de África, cruzando el Mediterráneo, que eso, digamos, puso un jaque no solamente a la política de Europa, sino también alimentó muy fuertemente a la extrema derecha. Este es un mapa que les indica a ustedes cómo en Europa hoy no hay un solo país que no tenga un partido político, un movimiento político que tenga, digamos, cierto discurso de extrema derecha y que gradualmente se fue alimentando la extrema derecha en Europa. Primeramente, cuando resurge la extrema derecha en la persona de Jean-Marie Le Pen en Francia en la década de los 90 y el caso de Gerd Haider en Austria, como gradualmente por los movimientos o los partidos de extrema derecha, en el caso de Francia en los 90 con el Frente Nacional, gradualmente tuvo un efecto dominó en donde en Europa hoy
no hay un país que no tenga un partido o un movimiento de extrema derecha que incluso han ganado escaños, han llegado a fortalecer su poder tanto en los parlamentos en cada uno de los países y en cada uno de los gobiernos en Europa, sino también en el Parlamento Europeo. Y todo el discurso de fondo que la extrema derecha ha logrado valerse para incluso consolidarse, le ha permitido pues también utilizar todo el tema de los refugiados, todo el tema de la inmigración irregular que viene de África, para incluso criticar pues la forma en cómo desde el punto de vista estructural ha venido forjándose la Unión Europea. De hecho, la misma extrema derecha ha utilizado esto, que ahora hoy en día paradójicamente la extrema derecha está muy fragmentada en virtud de la llegada de los refugiados de Ucrania también, que ahora en algunos casos la extrema derecha tiene un nuevo caballo de batalla para sacarle provecho a la llegada de los refugiados ucranianos, pues hoy en día también dentro de Europa hay una creciente fragmentación de la política por la forma en cómo se ha venido tratando el tema de los refugiados y el tema de la inmigración, que ha sido para Europa al menos insostenible, de otros conflictos que en África también tienen que ver un poco con esta lógica de la colonización que Europa en su momento tuvo en África. Conflictos, digamos, de larga data que aún no terminan y que han igualmente disparado en algunos momentos de la historia la entrada masiva de africanos que procuran llegar a Europa por una situación de vida mejor. Este es un mapa de África tratando también de dilucidar un poco de por qué hay una gran cantidad de personas que están escapando de África. Bueno, hay mucho terrorismo a través de distintas células en África, Al-Qaeda, el Estado Islámico, además de otros conflictos que son propios de estos países en África, como el caso de Boko Haram en Nigeria y muchas otras guerras civiles que han perdurado en el tiempo. Esto ha disparado también pues la inmigración que a Europa también se le ha hecho insostenible. Con esto me refería a lo que anteriormente había manifestado de cómo la posición geográfica de Europa en toda su dimensión geográfica le afectan una periferia muy convulsa en el caso de África, con muchos conflictos que no terminan y que más bien tienden de alguna manera a agravarse por distintas razones históricas o incluso coyunturales, como por ejemplo la exclusión social, la pobreza, la violencia política, la persecución étnica religiosa, y cómo eso pues ha disparado la inmigración que en este momento solamente por el periodo de la pandemia se había visto, digamos, reducido, pero que ya ahora conforme la pandemia va pasando, de nuevo están incrementándose las cifras de africanos que siguen escapando a través del Mediterráneo para poder ingresar a Europa. Y ahora se encuentra pues con la situación desafortunada de la guerra en Afganistán y los 20 años en los cuales pues Estados Unidos tuvo una presencia militar tratando de derrotar al movimiento talibán y finalmente pues el movimiento talibán de nuevo está en el poder, lo cual digamos de agosto del año pasado cuando ocurrió todo esto a la fecha también se disparó la salida masiva de personas escapando por lo que podía ocurrir eventualmente de nuevo con el movimiento talibán en el poder. Entonces utilizan la ruta a través de Irán o a través de Irak, entrando igualmente pues por Turquía para entrar a través de la región de los Balcanes y llegar pues de nuevo a Europa. Es decir, toda esta periferia muy convulsa que tiene Europa la hace enfrentar una cantidad de rutas de refugiados que le imposibilita a los europeos poder controlar. Y esta es la otra ruta de los Balcanes, desde donde a través de Grecia y a través de Turquía, no solamente por lo que ya hablé sobre la salida de personas de Afganistán en condición de refugiados que utilizan la ruta de los Balcanes para entrar a través de Austria e ingresar a Alemania, pues también siguen saliendo utilizando la ruta del territorio griego, muchas personas que siguen saliendo a través de Libia, un país que también igualmente pues a partir de lo que ocurrió con las revueltas árabes en el 2011 en el norte de África, pues desafortunadamente Libia cayó en una situación de estado fallido, en donde hay una gran cantidad de grupos armados que están luchando por el poder y convirtió a Libia en un estado fallido al punto de que prácticamente Libia es uno de los principales puntos de salida de refugiados que utilizan la ruta de los Balcanes para llegar a Europa. Es decir, estos conflictos de larga data, todos estos conflictos de algunos países en específico en los cuales, por la razón que sea, Occidente intervino militarmente, pues quedaron en condición de estado fallido al punto de que la gobernanza prácticamente está ausente
y se convirtieron estos países en países o en rutas estratégicas, en rutas claves, en donde también las organizaciones criminales lucran desafortunadamente con la desgracia y la miseria de estas personas que están escapando de distintos conflictos para hacerlos llegar a Europa por la forma en que sea. ¿En qué quedó Europa finalmente ahora que incluso está enfrentando esta nueva crisis humanitaria que es la ucraniana? Bueno, en que a través del tiempo algunos países, principalmente algunos países en la región de los Balcanes, como por ejemplo Bulgaria, Rumanía, Serbia, Croacia, Eslovenia, tuvieron que aplicar situaciones radicales como estas que nunca se hubieran esperado que se encontraran en Europa para evitar que los inmigrantes o los que están escapando de guerras en África pues traten de acceder a través de la ruta a los Balcanes o otras rutas a través del Mediterráneo, tratar de llegar a Europa. Entonces han utilizado estas decisiones o este tipo de vallas o de grandes alambradas que incluso llegan a 100, 150 kilómetros, en la cual los ejércitos han tenido, digamos, un rol protagónico en la construcción de estas alambradas, y que es algo que incluso ha sido criticado mucho a nivel internacional, pues por la posición histórica que Europa ha tenido en recibir, digamos, las personas que escapan de diversos conflictos. El problema es que la cantidad vino a sobrepasar las capacidades de los gobiernos en Europa, e incluso a nivel político los gobiernos europeos en los últimos 5 años han tenido un enfrentamiento entre un gobierno y otro de cómo poder hacer frente a esta situación de los inmigrantes, unido ahora con la situación que está pasando en Ucrania. Obviamente, pues la extrema derecha, una parte de la extrema derecha, no toda, ha venido a sacarle capital político y de hacer crítica, de no permitírsele a los ucranianos que lleguen a Europa, o por lo menos han hecho la excitativa que los ucranianos se mantengan en estos territorios de Europa Central y que no lleguen a Europa Occidental. Me refiero a Europa Occidental, como lo dije antes, Francia, Alemania, Austria, etcétera. Y ahí tenemos, bueno, estas fotos que se siguen viendo comúnmente, no solamente en Europa, sino en muchas otras partes del mundo, de cómo estos conflictos irresueltos se profundizan con el pasar del tiempo. Yo esperaría, y esto ya es una opinión casi que yo esperaría que sea de esperanza, yo esperaría que si este conflicto en Ucrania termina en la condición de guerra convencional en la que se encuentra, esperaría que finalmente no termine como Libia, o no termine como la guerra en Siria, o no termine como Afganistán, o no termine como en Yemen, o no termine como muchos otros conflictos que se convierten en conflictos que duran años de años y que hace permanente la salida de personas por distintas razones, buscando los mejores lugares para tener una mejor vida. Aquí tenemos otra foto en donde está el ejército construyendo en algunos países de la región balcánica, que es una de las rutas más utilizadas todavía hoy en día para el acceso de refugiados. Caso de Ceuta y Melilla en España. Ahí tenemos esta situación. La pregunta más bien que deberíamos hacernos con esto es si eventualmente la guerra continúa y se profundiza en Ucrania, eventualmente podría llevar a los países que están recibiendo a los refugiados en algún momento a cerrar la frontera, porque ya las condiciones y las capacidades podrían rebasar y se podría hacer incluso sostenible la atención si siguen saliendo de forma desmedida refugiados de Ucrania. Entonces, nos deberíamos preguntar si va a haber algún tipo de medida radical conforme pase el tiempo de evitar ya que los refugiados lleguen. Esto se sigue viendo comúnmente en Europa y, bueno, desafortunadamente, esta parte humanitaria que muchas veces ya el mundo se acostumbró a ver, porque dicen de que estos países es normal que estén en guerra, pues ya prácticamente hay muy poca sensibilidad sobre el impacto humanitario que están teniendo muchas de las guerras, y que ahora desafortunadamente se suma a Ucrania. Aquí quedo yo también con la parte mía cumpliendo el tiempo y bueno, a la espera de cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, María José, y a los panelistas. Muchas gracias, don Antonio, por su intervención. Bueno, y lo conversábamos antes de que iniciáramos en vivo la transmisión del webinar.
lo que significa el conflicto en términos de las personas, ¿verdad? Desde el enfoque humanitario. Y usted bien coloca sobre la mesa la crisis de refugiados que tenemos en el curso de 22 días, alrededor de 3 millones se han trasladado a través de la frontera de Polonia. No solamente estamos hablando de refugiados ucranianos, también estamos hablando de refugiados rusos. También hay internamente una movilización de alrededor de 1 millón de personas a lo interno de Ucrania, pero además algo muy importante que usted señala es, y que tenemos que continuar analizando conforme se avance el conflicto, es lo que va a significar la oleada de refugiados ucranianos a Europa, la fragmentación ya existente en la política europea en torno a los refugiados, en torno a los migrantes que han escapado de conflictos, de diversos conflictos y bueno, un elemento que a futuro también es muy importante considerar es hasta dónde dará la capacidad, si el conflicto se extiende en el tiempo, hasta dónde dará la capacidad para continuar recibiendo refugiados, por lo menos en Occidente. Tenemos varias preguntas y bueno, muchas gracias a los 3 panelistas, al doctor García, a don Antonio, al coronel Girón por su participación y sus interesantes intervenciones. Tenemos por acá tres preguntas que han llegado en el último momento, entonces el equipo de CAP, entiendo, no ha tenido el tiempo suficiente para sistematizarlas, pero entiendo que vienen, son preguntas dirigidas, así que me voy a dar el espacio para leerlas. Tenemos por acá una pregunta que nos llega. Permítame un segundito. Una pregunta que nos llega desde El Salvador, y que está dirigida al doctor Barrios, y dice textualmente: ¿considera usted que la OTAN no entra en un conflicto bélico directo con Rusia debido a que podría fraccionarse y algunos países incorporarse a un posible bloque encabezado por Rusia? ¿O podría Estados Unidos esperar a que la guerra se debilite un poco más a sus socios en Europa antes de iniciar la guerra bélica? ¿O estará Estados Unidos esperando que el escenario bélico sea más visible, es decir, que Rusia saque más cartas, aliados, recursos, armas, países que piensen invadir, etcétera? Don Antonio. Ok, bueno, yo lo único que veo es que la única forma en que la OTAN sea parte de la guerra en Ucrania es si a Rusia se le pasa la mano y ataca a alguno de los miembros de la OTAN. Es decir, el artículo 5 de la Carta Fundacional de la OTAN dice expresamente que un ataque a alguno de los miembros es un ataque a toda la organización y por tanto la OTAN tiene que actuar en virtud de eso. La OTAN no ha querido ser parte más que de forma indirecta a través del envío de armas a Ucrania para fortalecer al ejército ucraniano y que le pueda hacer frente a las fuerzas de Rusia. Es digamos, lo único que puede hacer, digamos, no tiene ninguna otra opción. Incluso el mismo presidente Zelensky ha sido muy crítico de que desde que mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, después de que se había dicho de que no iba a ocurrir y viene la invasión, el mismo presidente Zelensky ha sido muy enfático a la hora de decir de que todo lo que anteriormente a eso, cuando la OTAN hablaba de que iba a defender a Ucrania, finalmente quedó en nada porque la OTAN en realidad no puede participar en esta guerra porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Ya sabemos toda la discusión en torno que hay, ya lo dijo muy bien el doctor García, respecto a los puntos claves que exige Putin de que llegue a rango constitucional el hecho de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Eso ya, digamos, lo explicó muy bien el doctor García. Pero sí, digamos, desde el punto de vista militar, la OTAN no le ha quedado más que enviar de forma indirecta a través de países cercanos que son frontera con Ucrania el armamento que cree que Ucrania requiere para poder hacerle frente al ejército ruso. Así que yo creo que Ucrania está, la OTAN está muy atada de manos, por eso es que ha tenido que echar del recurso de la sanción económica para tratar de doblegar a Rusia y echarla para atrás. De hecho, Biden volvió a repetir ayer en un discurso diciendo de que estas sanciones económicas son sanciones punitivas, no son sanciones que tienen el objetivo de prevalecer en el tiempo y que gradualmente se podrían ir levantando
si eventualmente Rusia va replegando sus tropas de nuevo a la frontera natural que tiene con Ucrania. Entonces, aquí hay mucha, digamos, discusión en torno a eso, pero sí la OTAN no puede participar directamente. El mismo presidente Zelensky ha dicho también en reiteradas oportunidades que pide, digamos, exclusión del espacio aéreo. Eso no se puede hacer tampoco tan fácil porque eso se requiere el apoyo del Consejo de Seguridad y evidentemente pues Rusia y China estarían opuestas a ello, salvo que se hiciera, digamos, algo muy similar a lo que ya explicó el doctor García de lo que ocurrió en Irak durante la intervención militar, durante la guerra del Golfo Pérsico, incluso después de la intervención militar para votar a Saddam Hussein, pero ya esos, digamos, son otros conflictos muy distintos. Así que yo creo que la OTAN tiene mucha limitación en ese sentido y actuaría solamente en que alguno de los miembros sea atacado. Muchas gracias, don Antonio. Tengo otra pregunta por acá que dirigen al coronel Girón. Coronel, nos la envían desde Nicaragua y que dice, ¿qué papel jugaría la comunidad internacional en relación al rol que está tomando el grupo de hackers Anonymous en la guerra en Ucrania, sabiendo el hecho de que este grupo podría provocar un desastre económico al sistema financiero ruso o en el peor de los casos en el armamento nuclear ruso? Muchas gracias, muy agradecido por la pregunta. Bueno, recordemos que este grupo en la actualidad, pues lo que ha estado haciendo de manera directa es atacando los canales de información rusos para en un momento determinado no permitir que el Kremlin presente su versión de la guerra, presente el estado de bajas, las ciudades tomadas, las acciones militares que se están llevando a cabo. Cuando hablamos del sistema económico, también lo mencioné en la presentación, Ucrania está creando su ejército de tecnología, de las tecnologías de la información, y pues hay un escenario posible que en algún momento se estén uniendo esfuerzos para que se creen esas brigadas cibernéticas ucranianas que lo que van a querer en algún momento es romper al Kremlin mismo. ¿De qué manera? Ucrania recibió ciberataques previo a la invasión del 24 de marzo, principalmente en su sistema bancario. No debemos descartar que en algún momento esas acciones se generen de tal manera que se ataque al sistema bancario ruso. O sea, lo que nos dice quien pregunta está encaminado a un posible escenario. Y con relación a lo segundo, pues las armas de carácter nuclear, recordemos ese ataque Stuxnet del año 2010, se atacó principalmente a esa infraestructura crítica que puso en grave peligro a todo un conglomerado. Puede suceder definitivamente, pero Rusia, que para poder entrar a esta conflagración, definitivamente que se preparó varios años, definitivamente también que tuvo que haber creado las barreras lógicas para evitar que hubiera un atentado a su información y a sus sistemas. Son escenarios que se pueden dar. Como les digo, la unión entre el ejército de las tecnologías de la información ucraniano y Anonymous nos pueden dar sorpresas ante inminentes acciones de carácter de ciberataques en un futuro cercano. Muchas gracias al coronel Girón. Y al doctor García también queremos realizarle una pregunta. Rusia pues es bien conocido que ha tenido un papel protagónico en el campo energético. Muchísimas de las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia son de carácter energético. Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo. La Unión Europea, su principal socio comercial e importador de gas natural,
de Petróleo también impuso sanciones. ¿Qué podríamos esperar en torno a la situación de Rusia y las presiones que está imponiendo Occidente en el sector energético, pero también qué rol podría jugar China, siendo que también ha venido aumentando la relación comercial de China con Rusia? E incluso es una pregunta abierta, doctor García, adelante, si don Antonio también quiere abordarla y el coronel Girón, adelante. Sí, yo quería decir que en general, yo pienso, y es lo que yo afirmo, y lo hice en el tema estratégico ruso, que Rusia ha previsto mucho de esto. Tengo entendido que ellos ya habían pensado en ver otro sistema alternativo al SWIFT norteamericano. A mí me parece que hay relaciones y conversaciones por abajo con China. Y hay que entender que tampoco Rusia va a querer alargar esto excesivamente. Yo creo que las sanciones que se le han aplicado en todos los campos, incluyendo el campo del deporte. Ayer yo leía que Rusia está incluso confrontando a la FIFA y simplemente nominó ya a su selección para jugar el partido de las eliminatorias. En fin, yo sostengo que los chinos en general no tienen los tiempos nuestros. Los chinos no entran a cualquier conflicto porque sí. Los chinos son absolutamente racionales y ellos ven lo que les conviene. Y por lo tanto en este conflicto habrán aspectos que les conviene y aspectos que no les conviene. Porque muchos dicen, no, los chinos van a entrar a favor de Ucrania, los chinos van a entrar a favor de los rusos. Los chinos no entran a favor de nadie, entran a favor de los chinos. Y eso es un elemento central. Yo creo que todas estas sanciones, por supuesto, a Rusia le producen daño. No se los alcance. Pero lo que sí yo estoy seguro, sabiendo la experiencia que tiene Rusia en cuanto a sentirse aislado del mundo occidental, en sentir que tiene una posición muy relevante respecto a Europa, tiene que haber previsto los daños y tendrá control de daños por un tiempo determinado que yo no sé cuál es. Respecto, yo quisiera también entrar un poco en el tema que muy bien señaló Antonio respecto a la OTAN. La OTAN es, la OTAN como dicen los españoles, la OTAN como decimos nosotros, NATO, es una seguridad cooperativa, por lo tanto es una seguridad destinada a sus miembros y por lo tanto la OTAN no podría intervenir. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Por el concepto de seguridad indivisible que yo les decía y que ahora lo esgrimen los rusos, en los cuales dice, está bien que sea un sistema de seguridad para sus miembros la OTAN, pero no puede entrar a perjudicarme mi seguridad. Y de ahí entra el concepto de la seguridad indivisible, porque Ucrania, donde está ubicado, para Moscú, para los rusos, pasa a ser, si entra la OTAN, una inseguridad. Y de ahí el concepto de seguridad indivisible que se ha ido poniendo tan en boga. No sé si contesto la respuesta, pero lo hago con la información que yo tengo. Y yo no tengo la información real de cuánto tiempo tienen calculado los rusos este conflicto, pero estoy seguro que el más inepto planificador político y militar de Rusia ha previsto los alcances de las sanciones que son absolutamente normales en el mundo de hoy. Eso. Muchas gracias, doctor. Don Antonio, además, tal vez si usted sé que se va a referir al tema de las sanciones y lo que significa desde el punto de vista energético y el rol de China, pero tal vez si a propósito de la OTAN hace una breve referencia a por qué la OTAN ha venido extendiéndose y expandiéndose en el tiempo, por qué no finalizó la alianza al terminar la Guerra Fría, y es parte de lo que ha venido también señalando el Kremlin como una de sus
de sus denuncias, por qué no cerró, por qué no se acabó la OTAN, por qué siguió ampliándose, iniciando con el ingreso de Polonia, Chechenia y de Hungría en el 94 y 11 países más se han sumado a la OTAN. Bueno, hay una situación que ocurre con el fin de la Unión Soviética. Es decir, recordemos que a Gorbachev le tocó enfrentar esa disolución por lo menos gran parte, todo el tema de la perestroika y de las nodos, era hacer prevalecer a la Unión Soviética, pues a los nuevos tiempos, por lo menos de aquel entonces. Y hay una promesa no escrita de los políticos europeos en aquel entonces. El problema es que en política internacional la palabra como no es como tan sólida, y esas cosas tienen que quedar escritas en acuerdos y en tratados. La palabra no es como tan válida, y creer de que el hecho de que los europeos le hayan prometido a Gorbachev de que la OTAN nos iba a extender ni un centímetro, pues eso con el tiempo vimos que no fue así. Evidentemente, todo el resquemor que quedó en Moscú con esta caída estrepitosa de la Unión Soviética dejó abierta la puerta para que muchos de los países que se habían independizado del bloque soviético, los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia en ese entonces, que se va a dividir posteriormente en República Checa y Eslovaquia, después Hungría, Bulgaria, Rumanía, pues encontraron muy viable seguir diciendo de que Rusia seguía siendo una amenaza para la independencia de estos países, sobre todo por una serie de guerras que ocurren en el Cáucaso entre 1992 al 96 aproximadamente, que es la guerra en Chechenia, la guerra en Ingushetia, la guerra en Dagestán. Después va a venir una guerra en Azerbaiyán, entre Armenia y Azerbaiyán, por la disputa entre un enclave étnico que se llama Nagorno-Karabaj, y de ahí posteriormente lo que va a ocurrir ya muchos años después, que es la guerra que enfrenta Georgia, siendo presidente Mikhail Saakashvili, en donde estaba en lista de espera en el 2008 para entrar a la OTAN. Entonces, el ver a Rusia actuar y evitar por la vía de la guerra más independencias, pues mueve a los países que ya se habían logrado independizar con la disolución de la Unión Soviética, empezar a utilizar todo el discurso de que Rusia seguía siendo una amenaza. Y entonces ahí es donde viene un proceso gradual. Cambian, digamos, las condiciones de la Carta Fundacional de la OTAN, y en el artículo 10 deja la puerta abierta para decir que todos aquellos estados soberanos y democráticos que quieran unirse a la OTAN, pues serán bienvenidos. Y ahí es donde, de ese artículo es donde se agarran estos países para solicitar una adhesión a la OTAN y gradualmente una adhesión a la Unión Europea. La Carta Fundacional de la OTAN no es lo mismo que la Carta Fundacional de la Unión Europea, porque muchos países en ese entonces creyeron que ser parte de la OTAN les daba la entrada libre a la Unión Europea, y lo cual eso no es cierto. Y de ahí gradualmente, pues ahí vimos viendo cómo se fue ampliando la OTAN a través del tiempo hasta en este momento tener 29, 30 países. Y eso pues ha sido, digamos, para Rusia, más allá de lo que ya muy bien explicó el doctor García respecto al papel por ubicación geográfica que tiene Ucrania, pues yo creo que Ucrania también estaba en la lista de espera, al igual que Georgia en el 2008. De hecho, hay un artículo, permítame decir algo muy breve para terminar mi intervención. Hay un artículo interesante que tal vez el coronel Girón o el doctor García conocen, uno que escribió Henry Kissinger al poco tiempo de toda la fragmentación política del 2014 en Ucrania, cuando dice de que Ucrania tiene que optar por la vía de la neutralidad como lo hizo Finlandia en 1947, que se habla de hecho en ese artículo sobre la finlandización de Ucrania. Y sin embargo, bueno, los líderes políticos dentro de Ucrania también, que eso es parte todavía hoy de la fragmentación dentro de ese país, después de la caída de Yanukovych, pues siguieron con la idea sobre seguir viendo hacia Occidente y procurar la incorporación de Ucrania a la OTAN. De hecho, después de la caída de Yanukovych van a venir algunos políticos también muy importantes como Víctor Yushchenko, va a venir Petro Poroshenko, va a venir la primera mujer que es primera ministra y presidenta de Ucrania, que es Yulia Timoshenko, luego pasa por Poroshenko y ahora llega Zelensky, con esa idea inicial cuando él fue elegido presidente de seguir viendo la posibilidad de que Ucrania sea parte de la OTAN.
Eso, digamos, generó en el caso de Moscú todo lo que ya hemos visto hasta esta intervención, pero sí ha habido una conveniencia y todo un discurso político de muchas naciones que habían sido parte de la Unión Soviética en seguir viendo a Rusia como una amenaza y decir queremos ser parte de la OTAN. Y ahí tenemos por qué la OTAN hasta el momento es la cantidad de países que la forman. Hace poco en una entrevista que le hicieron a Gorbachev, que tendrá si acaso creo que 95 años ya, él también recrimina de esa promesa hace escasos meses, recrimina de por qué Europa no cumplió su palabra que le hicieron cuando él era premier soviético en ese entonces, de no extenderse, y que es parte, digamos, de el cruce que hace de estas líneas rojas dentro de una Europa muy complicada, en esto que yo también denomino resabios de Guerra Fría, y esta lucha entre Moscú y Washington de ver cómo logra colocar gobiernos en esta parte de Bielorrusia y Ucrania que sean afín a sus intereses. Muchas gracias, don Antonio. Vamos a ver, es una conversación interesantísima, muchas interrogantes sobre la mesa, pero ya nos sacaron tarjeta roja. Tal vez, coronel Girón, incluso a propósito de su intervención sobre el tema de ciberseguridad y demás, la información evidentemente es clave en la guerra, se planifica de hecho la información que se traslada en la guerra. ¿Qué rol ha jugado la información en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Incluso hay algunas versiones que dicen, bueno, militarmente y en el terreno Rusia va ganando, pero en los medios y en la diplomacia Ucrania lleva la delantera. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Obviamente, pues le voy a comentar una experiencia personal. Todos los días estoy yo recibiendo mensajes de un militar ucraniano con el que tuve la oportunidad de trabajar, ahí sí que hombro con hombro, en la misión de Naciones Unidas para la estabilización del Congo en el año 2018. Él me presenta sus estadísticas, me presenta el mensaje que está mandando todos los días el presidente Zelensky y me dice, por favor, transmítelo. Que los noticieros, que los periódicos de tu país conozcan la realidad. Y uno viene y analiza lo que presenta, por ejemplo, la agencia oficial rusa en relación a esto. Esa guerra que están teniendo a nivel de desinformación ambos países también nos hace entrar a una balanza de qué es lo que está pasando en realidad. Porque si lo vemos desde la perspectiva ucraniana, pues se está teniendo grandes bajas. Ellos están haciendo una comparación con unos años atrás en los conflictos que tuvo Rusia, ya sea en los años 2008 y posteriormente, y para el día de ayer, pues que eran aproximadamente, por decirle, 15,000 bajas que habían estado en esto, ya en 21 días de combate ya llevaban más de 13,000 bajas, decían los ucranianos. Vamos a revisar lo que dicen los rusos y los rusos minimizan eso. Entonces, en el campo de batalla, la base fundamental es que en tiempo real yo tenga la información necesaria. Pero esa información necesaria es la que se debe comunicar. Estamos teniendo ese influjo, y que era lo que les decía, los primeros días, ¿qué fue lo que se indicó? Que podían, las fake news estaban diciendo que unos estaban entrando, que otros estaban resistiendo, y en fin, el tiempo real en el que estamos teniendo las noticias que nos permite hacer esa estructuración mental, ese análisis, a través de los cuales decimos, bueno, ¿qué es lo que me está presentando Ucrania? ¿Qué es lo que me está presentando Rusia? Esa lucha en esta nueva guerra de la desinformación es parte de lo que está enfocado a esa inteligencia cognitiva que nosotros tenemos que reconocer que es uno de los sustentos de esta nueva modalidad de la guerra. Don Jaime y don Antonio, si quisieran hacer alguna réplica. Yo le encuentro, no réplica, todo lo contrario. ¿Algún comentario adicional? Sí, apoyo lo que dice el coronel Girón, si él ya nos ha explicado que en este concepto de los aspectos no convencionales de la guerra hace que tengamos que dudar de toda la información, absolutamente de toda. Por eso que yo, con la experiencia que tengo, digo que lo único que a mí me habla es la carta de situación.
Yo veo el primer, el segundo día, el día 15, el día 18, y voy viendo la progresión. Y con eso me formo una impresión. Si yo creo lo que dicen los rusos, creo lo que dicen los ucranianos, por principio todos van a negar bajas de todo tipo, etcétera, si no estarían dando por perdida la guerra antes de que esta culmine. Entonces, para mí, en un análisis muy simple, pero con alguna experiencia en esto, la carta de situación. Adelante, don Antonio. Sí, gracias. Bueno, tal vez para cerrar, no sé si hay más preguntas o, o esa tarjeta roja que ya usted dice que le sacaron. Ya nos la sacaron y también iba a hacer una última pregunta para cerrar, tal vez tener la apreciación desde los panelistas de cuál podría ser el desenlace, ¿verdad? Podríamos estar ante, y son aproximaciones, es claro, ¿verdad? Como bien decía el doctor García, no tenemos pues la carta, hay que seguir la carta de situación, pero bueno, se habla de las posibilidades de las negociaciones, pero ¿qué podríamos esperar de esas negociaciones y eventualmente un cese del conflicto, o podríamos estar ante un escenario en donde se va a prolongar en el tiempo el conflicto, pero si se prolonga en el tiempo, ¿qué podríamos esperar? Considerando que también hay un frente ucraniano que son básicamente civiles armados. Bueno, yo veo una guerra muy superior a la que está ocurriendo en Ucrania. Y es un poco parafrasear lo que ya dijo muy bien el doctor García y el doctor Girón. Es una guerra en la cual todas las sanciones que le han impuesto a Rusia se está tornando ya en una guerra comercial con dimensión global, en afectación de precios a nivel internacional. Y una guerra de la desinformación en donde no se sabe qué creer hoy en día y quién supuestamente está diciendo la verdad, porque una de las bajas que han habido, y así ha sido siempre en muchas guerras, es la verdad, quién está diciendo la verdad sobre lo que realmente está ocurriendo. ¿Verdaderamente Rusia está bombardeando lugares o son otros grupos que les conviene hacerlo para señalar a Rusia? Y lo mismo diría también por parte de Ucrania, o lo diría también por parte de Rusia. Entonces, aquí esto es una guerra ya que tiene dimensión global, que empezó con sanciones en contra de Rusia por la afectación de precios a nivel global en muchísimos productos ya no solamente el tema del petróleo o el gas natural, sino también la guerra de la desinformación. Es decir, hay una guerra ya de la desinformación a tal punto en donde ya muchos países a nivel mundial y en Estados Unidos y países europeos que han evitado que algunos medios de comunicación de Rusia no puedan transmitir dentro de esos países. Entonces, ¿cuál es la conveniencia que hay en todo eso? Y viene la contraparte de Rusia en ese sentido. Bueno, no transmite DW, no transmite CNN, porque cada uno quiere hacer prevalecer lo que está diciendo. El asunto es saber si están diciendo la verdad. Sí, yo quisiera agregar también, ante la pregunta de María José de qué puede pasar. Yo, por ejemplo, dudo realmente de guerras nucleares y qué sé yo, por una razón muy simple, porque un requisito fundamental en una guerra nuclear es que ambas partes compartan la sensatez. Por ejemplo, cuando el mundo occidental se enfrentaba a los adversarios de Irak, etcétera, etcétera, había temor, o con Corea del Norte, por ejemplo, cierto temor a lo nuclear, porque no se comparte la misma sensatez. Pero con Moscú, con respecto a Estados Unidos y Europa, se comparten los mismos códigos de sensatez. Por ejemplo, entrar en una amenaza nuclear con talibanes que no creen en la vida como cree el del mundo occidental, es imposible aplicar este concepto o sustentarse en ese concepto con respecto a lo nuclear. Pero entre Biden, entre Putin, no hay muchas diferencias en lo que se refiere a posturas, ¿no es cierto?, que compartimos en el mundo occidental con respecto a la vida y la muerte. No veo a Putin tomando un avión y estrellándose con una torre, ni a Biden tomando un avión y estrellándose con una torre. Entonces, lo que quiero poner encima de la mesa, que el tema de la sensatez es lo que hace que esta disuasión sea de suma cero. Por eso no veo yo que estos dos contendores, digamos, lleguen a esos alcances. Ahora, el desarrollo final lo vamos a ver
por la carta de situación, pero lo que tengo claro es que el poder aéreo ruso, si hubiese querido destruir Kiev en 2 días, yo creo que fue a objetivo limitado para negociar lo que les interesa, que Ucrania no entre a la OTAN y 2, que Crimea sea considerado ruso para tener amplia salida por el Mar Negro al resto del mundo. Coronel Girón, adelante. Gracias, muy amable. Yo solo quisiera ratificar los dos magníficos análisis que tanto como el doctor García como el doctor Barrios han presentado. Si se hubiera querido una guerra corta, como bien lo dijo el doctor García, pues Rusia es superior en todos los aspectos militares. Si se quisiera una guerra larga o prolongada, pues también, como lo mencionó el doctor Barrios, hay civiles que ya están siendo armados para generar una resistencia ucraniana, entonces se va a volver, incluso llegar a una guerra de guerrillas si quisiera. Pudiera darse un escenario, pero que es algo que nadie quisiera, una guerra europea, donde algunos países ya se vieran involucrados, aunque Rusia tiene bien claro que otros que están ya alrededor de Ucrania, pues pertenecen a la OTAN. La solución diplomática, aquí hay algo muy interesante. Esta es una conflagración que casi iniciándose se están sentando a la mesa de negociaciones. Algo tiene que ver. Y el último, un escenario que pudiéramos considerar no realizable, pero que también se tiene que analizar, es que hubieran cambios trascendentales en Rusia. Que hubiera, ya lo vimos, hay manifestaciones en contra, hay personas que están siendo arrestadas, que pudiera crecer un movimiento que pudiese llegar a desestabilizar incluso el gobierno ruso. Hay tantas cosas que nosotros podemos analizar en este punto que lo único que, como también lo decía el doctor García, ni siquiera el más inepto planificador militar o político no tiene considerado un tiempo establecido. ¿Y qué es lo que se quiere? Presiono y obtengo. Y eso es lo que eso es lo que estamos observando actualmente. Entonces, en algún momento, y solo para amarrar todo, que era lo que yo también quería exponer, bien lo dijo el doctor García. Aquí ahorita hay 3 actores principales, lo que es Rusia, Estados Unidos y la China. Ahí sí que deja que tus enemigos se golpeen entre ellos mismos, se van a desgastar y sobresale tú. Eso es lo que puede llegar a hacer China. Apoya en algunos aspectos lo que está haciendo Rusia, pero tiene relaciones diplomáticas con Ucrania. No está criticando lo que está haciendo Estados Unidos, pero no está apoyando totalmente como quisiera Rusia ese ataque. ¿Quién es el que va a quedar en ese momento? Pues creo que va a favorecer a la China. Es lo único que yo puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Coronel Girón, y bueno, muchas gracias al doctor García, al doctor Barrios, a don Francisco por sus intervenciones. En primer lugar, en nombre del ICAP, agradecerles la deferencia y su colaboración y su participación en este espacio de discusión que ha sido seguido por casi 140 personas en el transcurso de estas casi 2 horas. Han sido interesantísimos los aportes que nos han proporcionado en torno a un tema tan complejo que nos tiene en vilo a toda la humanidad, de que, como bien nos señalaban los panelistas, estamos hablando de un conflicto de dimensiones globales, casi que una guerra comercial, una guerra de desinformación y que nos deja todavía mucho por aprender y por analizar. Así que muchas gracias a los 3 panelistas. Tengan ya buenas tardes por acá, por el Centroamérica. Ya nos consumimos el tiempo. Muchas gracias por su participación y por supuesto a todas las personas que nos han escuchado en el transcurso de estas casi 2 horas, y que estén muy bien y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.
Muy bien.